Atento a estas tres situaciones que se presentan cuando estamos frente a un partido de fútbol. Que se vaya a lanzar un penal. Si ustedes son como yo, prefieren, omiten. Yo trato de verdad de no ver. O que tu equipo vaya perdiendo y tú lo que empieces a pensar es que seguro sobornaron al árbitro. O tres, que ese partido que le dio la clasificación tan anhelada a tu selección lo llevas en la memoria como el día más importante de tu vida, si es que eres un fanático del fútbol. Hoy vamos a seguir hablando de literatura y el deporte que está de moda con el Mundial 2026. Porque sí, resulta que cuando nosotros hablamos de fútbol y cuando nos acercamos a la literatura que nos narra esta pasión de los hinchas, de los jugadores y de todo lo que está alrededor de los 90 minutos que se juegan en una cancha, estamos hablando en realidad de nosotros. Los tres cuentos de los cuales te voy a hablar hoy tienen como eje central el miedo, la honestidad y la memoria. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. En esta sesión te voy a presentar tres cuentos fundamentales de la literatura futbolera latinoamericana y serán con Osvaldo Soriano, El penal más largo del mundo. Con Mario Benedetti tendremos El puntero izquierdo y con Roberto Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971. Tres cuentos que nos van a mostrar esa relación entre el fútbol y la condición humana, porque detrás de cada partido hay mucho más en juego que esos 90 minutos. Vamos con el primero. Aquí en el cuento de El penal más largo del mundo, imagínense en esta situación. Están en el partido decisivo. Comencemos por decir que los equipos que están jugando este encuentro deportivo son amateur y que la verdad la hinchada del Estrella Polar, que es al equipo al que le van a pitar este penal en contra, los hinchas no creían en ese equipo. Les parecía que ellos siempre iban como perdiendo, como que acompañemos a los muchachos, pero realmente ellos no van a hacer nada en el torneo. Y a medida que milagrosamente este equipo comienza a ganar partido tras partido y llegar a jugar una final para ascender a la siguiente categoría, un penal es pitado en contra del equipo. Y cuando estamos ahí justos para ver qué es lo que pasa, pues resulta que el nombre del cuento no es de puro porque sí. Hay una pelea en la cancha y esto hace que el partido se suspenda. Imagínense en esto, con los nervios que da ver un penalti y que el partido sea suspendido. Y eso significa que ese penal se va a cobrar una semana después. ¿Ustedes pueden creer esto? Esto es pura y física tensión psicológica, lo que nos está narrando el autor. Y es como este arquero pasa los días pensando si va a atajar ese penal o si se lo van a hacer. ¿Qué implica eso para su reputación dentro de la hinchada de este grupo? ¿Cómo lo va a él a marcar esta situación incluso para el resto de sus vidas? Aquí también estamos hablando de la fama que nos puede traer un momento de gloria que se da en unos segundos y que significan atajar o dejar pasar un balón. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este cuento, que tiene una característica que va a ser transversal a los tres cuentos de los cuales les voy a hablar hoy, y es los coloquialismos. Aquí hay un lenguaje muy natural para que el lector realmente se impregne de esta pasión futbolera y lo vamos a ver a través de esta forma de uso del lenguaje, no tanto de las descripciones de las jugadas de fútbol, sino de cómo se hablan los unos a los otros los personajes. Así que si ustedes quieren saber qué pasó con este arquero, los invito a leer
el penal más largo del mundo, que también tiene su adaptación cinematográfica. ¿Realmente cuántas veces has pensado que un partido de fútbol está arreglado antes del pitido inicial? Y es que nosotros, los hinchas, nos apasionamos y queremos casi que estar ahí en la jugada. Y cuando algo nos parece que no está saliendo tan bien como debería ser, de una vez empezamos a maquinar todo lo oscuro que está alrededor del fútbol. Y esto es parte de lo que vamos a encontrar en el segundo cuento del cual les estoy hablando en esta sesión. Y aquí nos vamos con la pluma de Mario Benedetti, este uruguayo que nos presenta este cuento en una antología que se llama Montevideanos del 1959. Aquí, a diferencia del primer cuento, vamos a requerir un poquito más de atención porque la escritura de Mario Benedetti es mucho más estructural, es mucho más rica. Por supuesto, seguimos en este uso de las palabras coloquiales, de modismos también, que nos permiten entrar en esta atmósfera de lo que está sucediendo con este partido de fútbol. Y sin embargo, también vamos a encontrar referencias a anarquistas, a personajes de izquierda, a cantantes de ópera. Cuando Mario Benedetti construye este cuento, que tiene como premisa que al hombre gol de un equipo lo buscan para que ayude, para que se haga el de la vista gorda, para que tal vez no juegue tan bien como siempre ha jugado, con tal de que el equipo rival sea el que gane, porque estas personas que lo están buscando y que son patrocinadores del otro equipo, le dicen que la verdad el equipo de este puntero izquierdo pues es un equipo de periferia, es un equipo que realmente no va a llegar muy lejos, así esté a punto también de ascender a la siguiente categoría, y que se merece ganar el otro equipo que es más de élite y que tiene mejores jugadores y que también tiene mucho más soporte económico para que puedan hacer una mejor presentación en el torneo. Y esto que nos presenta aquí Mario Benedetti sucede mucho en el sentido de cómo las personas que están en la periferia y que a través del deporte tal vez sean las más susceptibles a verse inmiscuidos en temas de corrupción. ¿Y por qué? Porque en el caso aquí del personaje, este puntero izquierdo está casi que siendo como obligado, como palabreado con la promesa de recibir un mejor empleo. Y esto es lo que Mario Benedetti nos quiere mostrar en este cuento, todos los aspectos socioeconómicos que están alrededor de incluso los equipos de fútbol más pequeños y de cómo las personas que están en una situación económica difícil son más susceptibles en algunos casos de caer en sobornos. Y aquí lo interesante también con el personaje, que es quien nos está narrando la historia, es que hay una inocencia y hay una ingenuidad en él, porque cuando llega el momento decisivo, el momento del partido, por más que él trata de mantener ese acuerdo, las cosas pareciera que se salieran de control y él, mientras tanto, sigue pensando que a la final tal vez estas personas no les interese tanto si gana o si pierde y que van a respetar como ese intento que pueda hacer él para que su equipo pierda ese partido. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este segundo cuento del autor Mario Benedetti, que se llama El puntero izquierdo. ¿Qué
¿Qué es lo más extraño, lo más exótico, lo más loco, lo más irreverente que has hecho como hincha para asegurarte de que tu equipo del alma gane el partido que va a disputar en la siguiente fecha? Algunos podrán tener como cábalas, llevar la camiseta de cierta manera o utilizar otro tipo de prendas y tal vez rezarle a todos los santos sabios y por haber o hacerle promesas a Dios, pobre Dios, que cada vez que hay un encuentro deportivo, un clásico, un derbi, estará escuchando peticiones y ayudas de un lado y del otro. Y de esto es de lo que nosotros vamos a encontrar al leer el siguiente cuento, que es de el escritor y caricaturista Roberto Fontana Rosa, que tenía esta caricatura de Buggy el Aceitoso y que era un gran entusiasta del fútbol. Y con esa pasión que él sentía por este deporte, la traslada a las páginas y nosotros vamos a poder absorber toda esa energía y cómo un hincha, un grupo de hinchas vive, muere, respira. Es como que si el fútbol fuera lo máximo en su vida. Sin esa pelota, sin esos jugadores, es como si la vida fuera gris, como si fuera triste, como si no hubiera nada mejor que el fútbol. Y esto lo traslada aquí el escritor con esta historia que se llama El 19 de diciembre de 1971. La clave de este cuento tiene que ver con la memoria, con aquellos partidos que se quedan impregnados en nosotros y cuando vamos a recordar, a contarle a otra persona cómo vivimos una experiencia que nos llenó de tanta alegría, es como si nuestra mente, como bien lo sabemos, cada vez que recordamos es como si lo volviéramos a vivir. Y aquí en esta historia, que es muy ágil, suceden cosas que uno dice, esto de verdad solo lo hacen los hinchas más entregados. Y aquí vamos a tener la narración de uno de los hinchas contando qué es lo que se le ocurre hacer a él y a sus amigos para que su equipo del alma, el Central, gane frente al River Plate, porque a ellos no se les pasa por la cabeza que ese partido se pierda, porque dicen que toda la ciudad va a sufrir, que los niños, los pibes van a quedar marcados de por vida si esa derrota se da, que no van a poder levantar cabeza nunca más, que se las van a montar en el colegio, que se van a cambiar al otro equipo y que eso ellos no lo pueden permitir. O sea que en ese partido se está jugando la identidad de toda la ciudad. Y es tanto ese fervor que se inventan, por ejemplo, las cábalas, que si hay que echarle sal a la salida del camerino de los jugadores del River, que si hay que esconder un sapo detrás de la cancha donde va a jugar el River. O sea, como que las cosas más absurdas y hasta ponerle velitas a los santos con tal de poder ganar. Sin embargo, ellos se dan cuenta que la cábala mayor, lo que realmente va a asegurar que ellos ganen, que su equipo gane, es llevarse a un hincha que por razones de fuerza mayor ha decidido dejar de ir al estadio. Pero ellos no están contentos con esto, no están satisfechos con eso y dicen que la verdad le van a hacer es más bien un favor a ese hincha, porque qué vida tan triste y tan aburrida la que tiene, que casi ni siquiera quiere escuchar cuando la gente salga hacia Buenos Aires a ver ese partido, que prefiere no saber ni cómo queda el juego. Y ellos dicen que no, que realmente tienen que llevarse a ese hincha al estadio para garantizar la victoria. Y es todo un plan que desarrollan y que uno a medida que va leyendo dice, pero por Dios, o sea, ¿hasta dónde llega esa pasión por el fútbol? Y esa también vamos a encontrar aquí en el narrador, que está recordando los sucesos, como una cierta ingenuidad, lo mismo que veíamos con el segundo cuento, como que el personaje se marca como, o sea, hay tanta pasión que como que les nubla la mente y de verdad ellos creen que están haciendo lo mejor y que ganar ese partido es la estrella de la vida y no se van a quedar con los brazos cruzados y nosotros nos vamos a dar cuenta hasta dónde van a llegar
con tal de asegurarse esa victoria para el Central. Así que piensa, ¿qué es lo más extraño que has hecho para ayudar a que tu equipo gane esa final que a ti tanto te entusiasma? Estos tres cuentos que tienen como eje central o como escenario el fútbol, tienen mucho que ver con nuestras pasiones humanas, con también aquellos deseos, aquellos anhelos, aquellas frustraciones que nosotros en muchas ocasiones utilizamos el deporte como una vía de escape, porque la vida normal nos resulta a veces insulsa y un partido de fútbol o un partido de básquetbol o cualquier tipo de disputa deportiva le da a las personas esa oportunidad de crecer en medio de una comunidad, como que todos están juntos ahí para apoyar ese equipo. Así que cuando te acerques a estos libros, a estos cuentos de los cuales te he estado hablando hoy, es importante que tengas en cuenta de qué nos estaba hablando cada autor. Por ejemplo, Osvaldo Soriano nos está hablando de la presión psicológica y del miedo al fracaso que podemos experimentar nosotros en nuestras vidas. En el caso de Mario Benedetti, lo que nos está impulsando esa lectura es a analizar los dilemas éticos que nosotros vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida frente a una situación que puede desbordarnos, pero que también tiene la capacidad de cambiarnos el futuro y que ese dilema ético que se va a presentar puede llevarnos a un lugar mejor, aunque estemos pagando un alto costo moral. Y el tercer cuento, el que nos habla de los hinchas, de la pasión, nos está mostrando aquí Fontana Rosa cómo el fútbol o el deporte es un pegamento de identidad, es también la construcción de la memoria de las comunidades, un poco lo que les hablaba en el anterior video, que lo pueden encontrar en el canal, donde hacía toda esta explicación o mejor ejemplificaba algunas situaciones del contexto geopolítico que está detrás del fútbol. Y aquí nosotros también lo vamos a ver de una forma mucho más concreta, con un arquero. Imagínense tener a este arquero que está pendiente del penal, también a este hombre gol que de él depende que su equipo gane ese partido o que si con la decisión que él toma pueda acceder a un mejor trabajo para mantener a su familia y a su mamá de una mejor manera. Y en el tercer caso, al hincha, al que está allá en las gradas esperando a ver qué pasa. Es que al tener estos tres cuentos es como tener las tres partes en un mismo encuentro deportivo. Y cada uno nos va a hablar de nosotros, de aquellas inquietudes y de aquellos anhelos que guardamos en el corazón futbolero. Así que te invito a leerlos y a que me dejes en comentarios cuál de ellos ya conoces o cuál te entusiasma más y si tienes algún otro cuento que esté por este estilo que me quieras recomendar para traerlo también al canal. Recuerda, como decía Jorge Luis Borges, alguien al que definitivamente el fútbol no le gustaba, pero adoramos también su literatura y su gran mensaje. Leer es una clase de felicidad. Chao, chao.